Saludos amados, de parte del Evangelio Eterno, principio y fin de los siglos. Este es su servidor, Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Carolina del Norte. Yo quiero hablarles sobre la renovación del espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23. ¿Qué significa la renovación? ¿Qué significa la consumación de los siglos? ¿Qué significa este misterio de la palabra revelado? Porque es muy importante. Sí, sabemos que en Daniel el Señor selló la palabra profética, pero sabemos que el Señor también rompió esos sellos en el Apocalipsis para dejarnos entender su palabra. Bendito sea el Cordero que fue hallado digno de abrir los sellos, de mirar, de abrir el libro y darle un desenlace de bendición a su pueblo, a sus hijos, a su creación. Bendito Rey para siempre. Efesios 4:23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. En estos días mucha gente habla de la mente, mucha gente habla del pensamiento, mucha gente habla sobre que hay que pensar positivo y eso es bueno, ¿verdad? Existe mucha gente que dice es que todo de la forma que tú lo mires, y tú lo miras bien está bien, y todo eso es bueno. Humanamente hablando, todo eso es muy pero muy bueno. Pero espiritual y eternamente hablando, cuando hablamos de la palabra y hablamos del evangelio de poder, estamos trascendiendo la parte humana. Es por esto que este texto a mí me encanta, porque dice renovados, pero no dice solamente renovados en vuestra mente, sino que agrega algo en el espíritu de vuestra mente, queriendo decir que acá en nuestra mente hay un ser espiritual. O sea, usted podría decir, ¿dónde habito yo? ¿Verdad? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Está en mi mano? ¿Está aquí? ¿Dónde está mi espíritu? Bueno, aquí habla del espíritu de la mente. O sea, quiere decir que ahí está su espíritu, en esa conexión tremenda que tiene millones, trillones de conexiones eléctricas, que es el cerebro. Acá en Efesios habla del espíritu que habita o que está en nuestra mente, y habla sobre la necesidad de renovar este espíritu que está en nuestra mente. Y entonces cuando nosotros renovamos ese espíritu que está en nuestra mente, dice el verso 24, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios. Renovamos el espíritu que hay en nuestra mente, y de un pronto a otro nos damos cuenta que el Señor creó un nuevo hombre que yo antes no conocía, pero ese nuevo hombre que viene a través de la renovación del espíritu en mi mente, yo comienzo a conocerlo y me doy cuenta que dice que ha sido creado en justicia y en santidad de la verdad. O sea, ese nuevo hombre ha sido creado limpio, puro, transparente, con su conciencia purificada, santificada, hecha blanca como la nieve. Es un nuevo hombre. Nos quitamos el viejo hombre adánico y recibimos ese nuevo hombre que es creado en Cristo, según Él, en justicia, por su justicia, en santidad y en verdad. Bendito el Rey para siempre. Entonces, estamos hablando sobre la consumación de los siglos, y estamos hablando sobre cómo alcanzamos la consumación de los siglos. ¿Cuál es el misterio que está ahí en la palabra, que muchas veces no alcanzamos a mirar? Romanos 12:2 también nos habla sobre la renovación y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Oiga, qué lindo esto. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a esto. Sino transformaos. La palabra transformar viene del griego morfe, que significa cambiar o, escuche, o transfigurarse, ¿sí? Si no transformaos, o sea, si no cambien, si no transfigúrense. Es que entonces cuando yo no me conformo a este siglo, sino que me transfiguro, me transformo, ya no soy el viejo hombre, sino que asumo el nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia, santidad y verdad. ¿Por qué? Porque me renové en el espíritu de mi mente, no en una doctrina, no en una enseñanza,
no en una religión, no en una forma, sino es Dios quien transporta, quien renueva, quien mueve mi espíritu de mi mente natural y comienza a alumbrarle y alumbrarle en un nuevo entendimiento. Alabado sea el Rey para siempre. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, morfe, sino cambien, sino transfigúrense. Es que el Señor nos cambia, nos transfigura, nos pone vestidos de justicia, nos pone una mente nueva, una fe nueva, una esperanza nueva, nos hace más que victoriosos, más que vencedores. Alabado sea el Rey. Entonces dice, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y agradable voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que cuando nos renovamos nos damos cuenta cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor para con nosotros. Pero eso sucede solo hasta que en el espíritu de nuestra mente somos transformados, somos renovados, somos morfe, somos cambiados, somos transfigurados y ya no somos aquella persona inútil, ni pecadora, ni buena para nada, sino que ahora somos una nueva creación que ha sido hecha conforme Dios en justicia, santidad y verdad, porque somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Otra versión dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación es, porque en Cristo Jesús no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva creación. El Señor lo que mira es una nueva creación, un nuevo hombre nacido de nuevo en el reino de los cielos. Esto es lo que el Señor mira, no religión, sino nueva creación, personas transformadas, personas transfiguradas por la fe y el poder de Dios en el espíritu de su mente. Mateo capítulo 17 verso 2 dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró, Entonces transformaos, transfiguraos en el espíritu de vuestra mente. Esto es lo que el Señor hizo, Él se transfiguró. Y vean lo que pasó cuando Él se transfiguró, dice, se transfiguró delante de ellos y sus vestidos. Verso 3, capítulo 17 de Mateo. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Alabado sea el Señor. Es que cuando nos transfiguramos en este nuevo hombre, en esta nueva creación, los vestidos se vuelven blancos como la nieve. Bendito sea. Es que este es el poder del Evangelio. Esta es la palabra. Es una transfiguración, es una transformación, es un morfe, es un cambio poderoso, donde ya no tenemos las ropas sucias, sino que somos cambiados a luz, como hijos de luz. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Alabado, papá. Marcos 16 verso 12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, ¿sí? Cuando los discípulos iban camino a Maús, dice que el Señor se les apareció, morfe, transformados, transfigurados. Él se les apareció en otra forma. Él iba en una gloria diferente. Aunque estaba ahí en su cuerpo la gloria de Él, ellos le miraban pero no lo conocían. Ellos sentían pero no sabían quién era, porque había una transformación en Él maravillosa. Y ellos sentían en su corazón que era Él, pero con su vista no lo reconocían. Bueno, qué lindo es cuando este morfe, este cambio, esta renovación, esta transformación en el espíritu nos cambia completamente. ¿Por qué? Porque muchas veces la misma gente de la iglesia ya no nos entiende, ya no nos conocen, ya no nos comprenden, porque ha habido un morfe, porque ha habido un cambio, ha habido una transformación, ha habido una transfiguración. O sea, así como el Señor se les apareció en otra forma, Marcos 16 verso 12, así nosotros venimos a aparecer, a funcionar en una nueva forma, porque ya no nos comportamos ni hablamos como hablábamos antes, porque ahora reaccionamos diferente a como lo hacíamos antes. Qué hermoso es esto de ser transformado, renovado en el espíritu de nuestra mente. Efesios 4:23, porque me hace recordar a Ezequiel. ¿Por qué me hace recordar a Ezequiel? Recuerdo que yo era muy joven cuando yo comencé a mirar algunos textos sobre Ezequiel, y vean lo que dice acá Ezequiel. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo.
En Ezequiel, él utiliza me dijo, habló, me hizo. En el capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, el versículo 2, 3, 4 y 7, el capítulo 3 dice, y me dijo, y me habló, y me hizo, ¿sí? Porque el Señor comienza a hablar, comienza a decirle, comienza a hacer en la vida de Ezequiel, y ahí no para, oiga amado, no, porque luego él comienza a decir esto, comienza a decir, y me llevó, y me tomó, y me alzó, y me levantó, y me mostró, alabado sea el Rey. ¿Sí? Primero le habla, primero le dice, primero hace con él, y luego el Señor comienza a llevarlo, a tomarlo, a alzarlo, a levantarlo y a mostrarle. Ezequiel capítulo 2, versículo 2, el Espíritu entra en Ezequiel, qué lindo, ahí comienza todo, después de que le había hablado, le había dicho, entonces viene Ezequiel y entonces le toma, le lanza, le levanta, le muestra, ahí sigue hablando de todo esto, capítulo 3, verso 12, capítulo 3, verso 14, capítulo 8, verso 3, 7, 14, 16, capítulo 11, verso 1, 24, capítulo 37, verso 1, capítulo 40, verso 2, 3, 17, 24, 32, 35, 48, capítulo 42, verso 1, y ahí sigue, amados, ahí sigue. Esto es maravilloso, maravilloso ver cómo el Señor levanta a este hombre, lo mueve y lo transforma en el espíritu, es que el cambio es en el espíritu, no es ni siquiera aquí en esta parte humana mental. Esta parte humana mental recibe conocimiento, pero el espíritu recibe revelación, transformación, y el Señor nos traslada, nos mueve, nos toma, nos levanta, nos alza, nos pone sobre y nos hace reinar. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Bendito el Rey para siempre. Podría seguir con Ezequiel, pero para hacerlo más corto vamos a continuar. Entonces, es solo hasta cuando nos transformamos o somos transfigurados que en nuestra mente podemos entonces viajar. Y cuando hablo de viajar, ¿de qué estoy diciendo? Bueno, viajar en la fe, porque cuando viajamos en la fe podemos comprender la palabra en antes, lo que sucedió antes de los tiempos de los siglos, lo que sucedió en los siglos y lo que sucedió en la consumación de los siglos, antes de los siglos, en los siglos y en la consumación de los siglos, antes de los siglos. La palabra dice en 1 Pedro capítulo 1 verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El Señor había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales, a través de los siglos, en los últimos tiempos, por amor a vosotros. Quiere decir que antes de la fundación del mundo todo ya estaba preparado, inclusive ya estaba preparado el Señor para venir a entregarse por el mundo completo, pero fue manifestado en los últimos tiempos. Cuando nosotros comprendemos esa verdad, hay un momento en nuestra vida donde comprendemos lo que sucedió antes del tiempo, en el tiempo y en la eternidad divina. Entonces aquí, antes del tiempo, el Señor ya estaba preparado y destinado, pero dice la palabra, se nos ha dejado conocer este misterio y este milagro hoy, cuando en los postreros tiempos, bendito sea el Rey, antes había oscuridad, antes había sombra, antes había símbolos, antes había letra, antes había ministerio de muerte y de condenación, pero hoy en los últimos tiempos viene algo diferente, hay algo diferente, una lluvia grande se oye, algo diferente, porque es el evangelio eterno profetizado para la consumación y los fines de los tiempos. Bendito sea el Rey para siempre. Alabado el Señor. Entonces, antes de los tiempos el Cordero estaba preparado. Seguimos. Apocalipsis capítulo 3 verso 8 dice, Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En el principio de los tiempos ya el Cordero había sido inmolado. Entonces miramos aquí a un Cordero que fue preparado antes de los tiempos, y miramos aquí a un Cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Hace 2000 años, no, desde el principio del mundo. O sea, mire, eso sería casi como decirle que el vestidito que le puso el Señor a Adán, recuerda cuando estaba desnudo y en pecado,
que Él le dio un vestido, puramente estaríamos hablando que fue el vestido del Señor, del Cordero que fue sacrificado. ¿Cuándo? Desde el principio del mundo. Bendito sea el Rey, antes de los tiempos preparado y sacrificado en el principio del mundo, pero manifestado hasta los últimos de los tiempos. Ahora estamos hablando aquí de viajar en el espíritu de nuestra mente, porque por eso es que es importante haber sido renovado, porque cuando somos renovados en el espíritu de nuestra mente, entonces venimos a ser, según Romanos 12:2, transformados, o venimos a ser transfigurados, o venimos a ser cambiados en otro, o venimos a ser tomados como fue tomado Ezequiel, y somos movidos, y somos llevados, y somos alzados, y somos levantados. Cuando somos levantados, entonces podemos conocer como fuimos conocidos, y podemos entonces ir hasta el principio, antes de los tiempos, y ver que había un Cordero preparado, y podemos entonces ir desde el principio de los tiempos y darnos cuenta que ahí fue inmolado un Cordero para la salvación de toda la humanidad. Alabado sea el Rey. Ahora, pero en los tiempos, hablemos de los tiempos, ¿verdad? Hemos estado hablando de la eternidad, ahora hablemos de los tiempos. En el año 60 al 65 se escribe el libro de los Hebreos, y el escritor del libro de los Hebreos, hablando antes de que el templo cayera, antes de que este juicio cayera, antes de que esa consumación se cumpliera en Jerusalén, en Israel, en los judíos, antes de esto, hablando en el espíritu de fe y de poder y de gloria, y desde la eternidad, dice, años 60, 65, antes del 70, Hebreos 9:26, pero ahora, ¿cuándo se sitúa este hombre? Pero ahora, o sea, ya, en este momento, pero ahora, sí, en estos segundos, en estos minutos, pero ahora, tiempo presente, pero ahora, en la consumación de los siglos. ¿Cuándo llegó la consumación de los siglos? Ahora, llegó ahora la consumación de los siglos, los fines de los tiempos, ha llegado ahora. Esto es lo lindo, amados, que no tenemos que esperar para que nos cuenten la historia, porque ya la conocemos, ya la vivimos. El Señor nos sacó del siglo malo y nos ha trasladado a su eternidad, a su gloria, a los lugares celestiales, al eterno presente, a la consumación de los siglos. Bendito el Rey. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Dice, para quitar de en medio el pecado. Es que solo hasta que el pecado es quitado de en medio, hasta que esa barrera, hasta que esa pared es quitada, entonces podemos comprender el ahora y podemos comprender la consumación de los siglos, porque entonces no hay nada que esté entre el lugar santísimo y el lugar santo, ni el atrio, porque la cortina ya se quitó, la pared ya se quitó, y esa cortina se cayó. Sí, se cayó que 70 para unos, pero se cayó cuando el Señor dijo, consumado es, bendito el Rey para siempre. Ahí, ese es el eterno ahora, ese es el evangelio eterno que está por encima de los tiempos, que nos lleva antes de los tiempos, a través de los tiempos y desde la eternidad. Alabado sea el Rey, alabado sea el Rey, alabado sea el Rey. Verso 28, y aparecerá por segunda vez. ¡Qué lindo! Ya apareció, pero aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él, a los que le esperan. El Señor viene una, y viene otra, y viene otra, y viene muchas veces, porque el Señor viene. ¿A qué viene? A salvar a aquellos que le están esperando. ¿Y dónde los encuentra? Los encuentra en la consumación de los siglos, porque Él le dice, hijos míos, ahora están ustedes protegidos. Ahora, como dice la palabra, que nuestra vida está escondida en Cristo. Ahora ustedes están en lugares celestiales. Ahora ustedes han sido trasladados de las tinieblas a la luz. Alabado Rey para siempre. Juan 19:28 dice, de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, oiga, el Señor estaba ahí y Él sabía que había una consumación, y para que se cumpliese, dice, para que se cumpliese la escritura. ¿Qué dijo? Dijo, tengo sed. Qué interesante esto de cuando habla de la consumación y cuando habla de para que la escritura se cumpliese. Él dijo, tengo sed, tengo sed.
Verso 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Estaba allí una vasija llena de vinagre, de vino, de vinagre, de vino. Había una vasija llena de vino. Entonces ellos empaparon el vinagre o el vino en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Bendito el Rey para siempre. ¿Qué era el vinagre o qué era el vino? Bueno, el vinagre en tiempos de Jesucristo, los soldados romanos bebían un vino flojo o un vino liviano que era ácido o amargo, conocido en latín como acetum o vinagre. Al Señor le dieron vino. ¿Y por qué el Señor pedía que le dieran vino? Para que se cumpliese la escritura. ¿Qué tenía que ver este vino para que se cumpliese y se cerrara la consumación de los siglos? ¿Qué tenía que ver? Claro que tenía que ver mucho ahí, porque el Señor solamente celebró 3 copas y la cena se terminaba cuando se celebraban las 4 copas y Él celebró 3, hasta la 3 en la cual se compartían los alimentos y se daba una acción de gracias. El Señor llegó hasta ahí porque faltaba la 4ª y última copa y quizá la más importante de las copas. Bendito el Rey. Por esto el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor. A él no le contaron lo que pasó ese día porque él no estuvo, él no formaba parte de los 12. Entonces el Señor le revela al apóstol Pablo y dice, yo recibí del Señor. ¿Y qué recibí del Señor? Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué pasó? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa, esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Es lo que dijo, ya no es la copita de vino, no, ya no es el pan, no, ya no es el cordero, no, ya no es el símbolo. Ahora esta copa es el nuevo pacto, es el nuevo pacto, maravilloso, Señor, bendito Rey para siempre. Y esto lo hizo después de que Él dice, tomad y comed y todo esto, y alzó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Él ahí alzó la 3ª copa, pero faltaba una más que Él no tomó con sus discípulos, porque Él tenía que tomarla solo, y luego Él los haría partícipes de la última de las copas que cerraría y sellaría la santa cena del Señor, bendito para siempre. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, porque era que el Señor había dicho que Él tenía que decir, tengo sed, para que se cumpliese la escritura. Es que era necesario que Él dijera, tengo sed, y le dieran vinagre, que era vino. Bendito el Rey. Entonces dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. El Señor dijo, ya tomé la última copa, la cena está completa, el cordero ya ha sido todo esto consumado, ya ha sido terminado hoy, la escritura se ha cumplido. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Bendito el Rey para siempre. Alabado sea el Señor. Consumado es. Es que la Santa Cena significaban las 4 copas, básicamente lo que está en Éxodo capítulo 6, verso 6 y verso 7. O sea, las 4 copas celebraban 4 verbos, 4 cosas que el Señor había dicho en Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7 a Moisés. Una, había dicho, los sacaré, los iba a sacar de Egipto, de la opresión, los sacaré, los salvaré. Ellos eran ahí esclavos de trabajo y de obras, y el Señor entonces tenía que sacarlos, tenía que liberarlos de la esclavitud. Y número 3 dice, los redimiré. ¿Sí? El Señor los iba a redimir, el Señor los iba a limpiar, los iba a comprar nuevamente. Sí, cuando habla de redimir, habla de que nosotros hemos sido redimidos, somos limpios, somos bendecidos. El Señor dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Hemos sido redimidos. Pero faltaba la última de las copas, faltaba la última. Sí, una, los sacaré, otra, los salvaré, tercera, los redimiré, y la cuarta es, los
tomaré como mi pueblo. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos sido sacados, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, sabemos que somos bendecidos, pero no hemos sido tomados. Cuando el Señor nos toma como un solo cuerpo, cuando el Señor nos toma, entonces sabemos que estamos en Él, que nuestra vida fue sepultada y resucitada y sentados con Él porque vivimos en Él caminamos, en Él nos movemos y en Él existimos. Alabado sea el Rey, sea usted tomado hoy en día por su poder. No solamente sacado, no solamente redimido, sino también tomado, porque ese fue el cumplimiento de la última de las copas, cuando Él dijo, consumado es. Él dice, aquí ya los he tomado, aquí están en mi mano, aquí están en la mano de mi Padre, de aquí no se salen, aquí están protegidos, aquí están guardados, aquí están bendecidos. Alabado el Rey, alabado el Rey. Marcos capítulo 10 verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Verso 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Verso 37, ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, ¿sí? Y dijo, tengo sed, para que la escritura se cumpliera, a la verdad del vaso que yo bebo, de la última copa, ser tomado, ser tomado, ser tomado, ser tomado. A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Alabado sea el Señor. Vivimos tiempos hermosos, vivimos tiempos maravillosos, vivimos tiempos donde se habla de la palabra, se habla de la ley, se habla de la gracia, se habla de los tiempos, se habla de la eternidad, se habla a través de los tiempos. Y qué hermoso es cuando el Espíritu de nuestra mente ha sido renovado y podemos viajar y conocer y entender, porque el Señor nos ha alumbrado y sabemos quiénes somos en Él, porque ya no estamos en el siglo malo. Y no digo eso porque lo aprendimos en la mente, digo porque nuestro espíritu fue renovado, fue transformado, fue transfigurado, como Ezequiel. Él vino a nosotros, nos unimos a Él, 1 Corintios 6, 17, y ahora Él nos toma, Él nos mueve, Él nos levanta, Él nos alza, Él nos lleva. Eso es la vida cristiana, una transformación, una transfiguración. Bendito el Rey para siempre. Hebreos capítulo 6 verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, qué hermoso, fueron alumbrados en la fe y gustaron de un regalo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Verso 5, y asimismo gustaron la buena palabra. Qué lindo cuando yo recibo la buena palabra. Qué hermoso cuando alguien me habla la buena palabra, la palabra sin mezclas. Alabado sea el Rey. Yo puedo escuchar a alguien 1 hora, 2 horas, una noche entera, una semana entera, cuando me hablan la buena palabra. Pero puede estar buena, pero cuando comienzan a mezclarla con ley, con juicio, con condenación, con odio, con acepción de personas, con menosprecio, entonces ya no está tan buena. Pero bueno, estos amados participaron de la buena palabra, y esa buena palabra entonces los llevó ¿a dónde? Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. La buena palabra les llevó a participar de los poderes del siglo venidero. Qué lindo, sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Alabado sea el Rey para siempre. Es cuando somos partícipes por la buena palabra. Alabado sea el Rey de los poderes del siglo venidero. Eso es lo que hace la gracia y eso está muy bueno, es maravilloso.
pero muchas veces estamos ahí en la gracia y participamos de los poderes del siglo venidero y participamos todavía de las fuerzas del siglo malo, porque todavía tenemos una mezcla de juicio, de condenación y de ley, que la mezclamos con la gracia. No nos hemos dado cuenta que Hebreos dice que uno de los rudimentos es el juicio y que hay que quitar el juicio, pero las religiones no han quitado el juicio, porque pareciera que es muy bueno para la religión seguir con el rudimento del juicio, de la condenación, cuando Corintios dice que este ministerio no es de condenación, sino que es de justificación. Y muchos que se llaman ministros competentes todavía siguen en el ministerio de la condenación y no en el de la justificación. Bendito el Rey. Hablamos de eternidad. En la eternidad y en la consumación de los siglos, ahí nosotros estamos donde Dios dice que estamos, y somos quien Él dice que somos. Somos amados, somos bendecidos, somos luz, estamos en lugares celestiales, y en los lugares celestiales no hay odio, no hay resentimiento, no hay enojo, no hay menosprecio, no hay condenación, no hay diablo, no hay pecado, no hay nada de eso, porque imagínese que usted esté en las habitaciones celestiales de Dios, Efesios 1:3, y alguien diga, anda el diablo como león rugiente, cuiden, porque por ahí anda, cuidado porque viene la tentación. No, nada de eso hay en la fe, en esa fe divina ya no existen esas cosas. Si nuestra mente ha sido renovada, ha sido trasladada, ha sido transfigurada, si hemos sido tomados como Ezequiel y hemos sido levantados y alzados y sentados en lugares celestiales, entonces ya eso no va. Bendito el Rey para siempre. En el año 54 al 57, el apóstol Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Algunos dicen que Pablo no conoció el siglo venidero porque él estaba en el siglo malo, porque él escribió las cartas antes del año 70. Bueno, en el tiempo, a través del tiempo y desde la eternidad. Hablaba desde la eternidad del apóstol, año 54, 57, y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Él estaba ahí, él estaba en la eternidad de la fe, él estaba en los lugares celestiales, él estaba en la consumación de los siglos. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya el apóstol había alcanzado los fines de los siglos. Ya no andaba preocupado por demonios, ni por pecado, ni por bestias, falsos profetas, ni por sellos, ni por marcas, ni ninguna de esas cosas, porque él ya había alcanzado la consumación de los siglos. Y en la consumación de los siglos no hay mezcla. Ahí ya se termina la mezcla. Ahí no se unen dos cosas, solamente hay eternidad. Y en la eternidad el único lenguaje que manda es el lenguaje del amor. Bendito el Rey. Entonces el siglo malo es el siglo que combina ley con obras. Ese es el siglo malo. Bendito el Rey. El siglo venidero y sus poderes. Ese es el siglo del cual salimos, Gálatas 1:4, cuando el Señor nos saca de ese siglo malo y de la potestad de aquel que gobierna en ese siglo malo, 2 Corintios 4:4. Y de los poderes que se manifiestan en ese sistema, en ese cronos, en ese siglo, ¿verdad? Efesios 4:23. Y alcanzamos la consumación de los siglos. En la consumación de los siglos ya no hay obras. No estamos hablando de la gracia, estamos hablando de la consumación de los siglos, porque en la gracia todavía obramos, en la gracia todavía, de la gracia habéis caído, Gálatas insensatos. De la gracia todavía se puede fallar. Pero de la consumación de los siglos estamos hablando de algo que el apóstol Pablo quizá no pudo dar a entender como él hubiese querido. Consumación de los siglos, no hay obras, porque si alguno ha entrado en su reposo, dice Hebreos 6, 4 y 5, el tal ha cesado sus obras como Dios de las suyas. Esto es eternidad, esto es consumación de los siglos, no hay obras. Porque las obras que se hacen, yo no las hago, las obras que se hacen, las hace Dios
en mí, las hace el Señor en mí. Eso es lo que dice la palabra. Bendito el Rey, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Esto es la consumación de los siglos. Hebreos 13:21. Yo no hago, Él es el que actúa en mí. Bendito el Rey para siempre. Apocalipsis 10:6-7. El misterio del tiempo. Ya yo no estoy preocupado. Ya yo no estoy pensando que me muero, que anda un virus. No, porque el tiempo ha dejado de ser. Ya ese misterio ha sido revelado a mi vida. Y sé que tengo eternidad. Y sé que Él ha quitado la muerte. Y que ya yo no muero. Porque ahora Dios me ha dado su vida y tengo vida eterna. Bendito el Rey. Ahora solo soy transformado de una gloria a otra gloria. Pero esto es consumación de los siglos. Esto es alcanzar los fines de los tiempos. Por eso el apóstol dice, todas estas cosas fueron escritas para ejemplo a nosotros los que hemos alcanzado la consumación de los siglos, para que no hagamos como ellos hicieron, para que no cometamos los mismos errores, para que no caminemos en una mente temporal, terrenal, sujeta a la materia, sino que caminemos renovados y transformados, alumbrados con los poderes del siglo venidero y alcanzando la eternidad o la consumación de los siglos. Alabado sea el Rey, bendito sea el Señor. En la consumación de los siglos ya no hay temor, ya no hay miedo, ya no hay duda, solamente hay seguridad, solo hay victoria, solo hay bendición. Ahí nuestra familia ha sido salva, ahí las cosas que hemos anhelado fueron cumplidas, porque esta es la consumación, esta es la fe del Dios que llama las cosas que no se ven todavía y que las llama como si ya fuesen hechas. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la fe divina, esa es la fe de Dios, esa es la fe en la cual tenemos la convicción de lo que se espera, o la sustancia de lo que se espera. Sabemos ya lo que se espera. ¿Por qué? Porque la fe nos ha dicho, tú eres victorioso, tú eres vencedor, tú eres bendecido, tú eres próspero, tú estás salvo, tu familia está salva, está bendecida, no te preocupes. Tú estás sano. Ese es el evangelio de la liberación. Ese es el evangelio del cumplimiento. Ese es el evangelio del jubileo. El Señor no viene solo a prometer, no, Él dice, yo he cumplido, consumado es, yo les traigo, reciban hoy. Alabado sea el Señor. Bendecidos.